Hola, soy Irving Acosta y en este video voy a hablar sobre la demencia o trastornos neurocognitivos. Según el DSM-5, es una enfermedad que afecta las funciones cerebrales superiores de tipo cognitivo por una pérdida o afectación neuronal. Suele afectar a personas mayores, normalmente mayores de 60 años, y con una mayor intensidad a la que sería esperable por el envejecimiento normal. Según la OMS, es un problema que afecta a unos 4 millones de personas en el mundo y hay 717,000 casos nuevos al año. Es decir, que es un problema global y que va aumentando conforme aumenta la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población. ¿Y qué es la demencia o trastorno neurocognitivo? La demencia significa deterioro de la capacidad cognitiva. Es causada por la pérdida de células nerviosas en el cerebro. Es un síndrome de carácter orgánico y etiología múltiple que da lugar a déficits cognitivos, motores y sociales muy diversos y que también implica cambios en la personalidad del sujeto. No son una consecuencia natural del envejecimiento. Los conceptos claves serían que es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas o signos. Es adquirido, o sea que no se presenta desde el nacimiento, sino que en un momento dado de la vida aparece, normalmente en edad avanzada. Tiene una base orgánica neuronal, es crónico y progresivo, es decir, que va afectando cada vez más a lo largo del tiempo, o sea, no tiene cura. Daña las funciones mentales superiores, como serían la capacidad de pensar, la memoria, la orientación, la comprensión, la capacidad de cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, la capacidad de juicio y de la evaluación. Y como es esperable, esto acabará causando una incapacidad de tipo social y profesional. En general, la persona no podrá valerse por sí misma y cada vez estará más aislada. Habrá que distinguir entre dos grupos principales de demencias degenerativas, primarias y secundarias, y las demencias degenerativas primarias son el 90% de las que afectan a las personas. Según la clasificación etiológica, el 50% de las demencias primarias están causadas por la enfermedad de Alzheimer, siendo esta la mayor causa de demencias. Le siguen las demencias vasculares con un 15%. Cuando se encuentra la enfermedad de Alzheimer y las demencias vasculares, juntas se les denomina patología mixta, y esta representa un total de un 22% de las demencias. El otro 13% está representada por otras enfermedades, tales como las de Pick, Parkinson, cuerpos de Lewis, entre otras. Siendo Alzheimer la causa más frecuente de demencia, empezaremos con esto. El deterioro es progresivo y gradual. Se desconoce la causa y no se sabe cómo detener su progresión o curarla. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una desintegración continua y homogénea, propia de las demencias degenerativas. En esta enfermedad existe una pérdida masiva de neuronas. Hay dos proteínas que participan en este proceso. Una es la proteína amiloide, que forma placas neuríticas acumuladas alrededor de las neuronas. Se cree que estas son tóxicas y provocan la muerte de la neurona. Y la segunda proteína es la tau, que forma unos ovillos neurofibrilares, que son formaciones anormales en el interior de la neurona, provocando su muerte. Estas alteraciones al nivel neuronal comienzan generalmente en el hipocampo, donde primero se forman las memorias. Las placas y ovillos a través de los años deterioran el hipocampo, haciéndolo cada vez más difícil en formar memorias nuevas. Y luego, estas placas y ovillos progresan a distintas áreas del cerebro, matando más neuronas y comprometiendo funciones del hipocampo. Luego pasan a la región cerebral, donde se procesa el lenguaje, y cuando eso pasa, es cada vez más difícil encontrar la palabra correcta. Luego progresan a la parte frontal del cerebro, donde reside el pensamiento lógico. Gradualmente, la persona pierde capacidad para resolver problemas, encontrar conceptos y planificar. Luego las placas y ovillos pasan al área cerebral, donde se regulan las emociones, y el sujeto pierde el control sobre sus sentimientos. Al avanzar, afecta el área donde se procesan los sentidos, desorientando así a la persona con respecto a lo que ve, escucha y huele. Finalmente toma los recuerdos más viejos, almacenados en la parte occipital de la cabeza. En este momento, la persona no recuerda quién es ni su historia familiar. Ya en las últimas etapas, la enfermedad compromete el balance, la coordinación, la respiración y finalmente el corazón. Este proceso, desde olvidos a la muerte, toman aproximadamente de 8 a 12 años. Después tenemos las demencias secundarias, que son a causa de afectaciones externas al metabolismo de las neuronas. Es importante tenerlo en cuenta porque algunas de estas causas pueden ser potencialmente reversibles, aunque sean solo un 10% de ellas. La más frecuente es la demencia vascular, que se dividen en isquémicas y hemorrágicas. Cuando hablamos de isquémicas nos referimos a la formación de coágulos y por lo tanto a obstrucción de vías,
y en el hemorrágico se refiere a la ruptura de vasos, es decir, pérdida de sangre. Los problemas endocrinometabólicos son problemas en la tiroides, paratiroides, suprarrenales, encefalopatías, hepáticas, etc. Todos estos pueden causar trastornos neurocognitivos. Las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. También están los procesos expansivos cerebrales, que pueden ser por tumores o metástasis cerebrales, pero también por alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, la hidrocefalia normotensiva. Las enfermedades infecciosas como el SIDA, en las diversas meningitis y encefalitis. Hay también causas carenciales, como lo son de vitamina B12 y ácido fólico. Las enfermedades autoinmunes también juegan una parte importante en esto. Las causas tóxicas, normalmente provocadas por el alcohol, pero también pueden ser intoxicación por metales pesados y algunos tipos de fármacos. Por traumatismos, por ejemplo los traumatismos repetidos, como lo presentan los boxeadores. También la radioterapia podría crear alteraciones neurocognitivas. Y por último tenemos un tercer grupo, que serían las demencias mixtas, que en realidad lo que ocurre es que se mezclan varias causas. Las más frecuentes son las mezclas de la enfermedad de Alzheimer con causas vasculares, pero puede haber otras combinaciones. Las manifestaciones clínicas, es decir, síntomas y signos que aparecen en una etapa inicial de las demencias, pueden ser quejas de que se olvidan de las cosas. Puede haber momentos breves de desorientación en el tiempo y en el espacio. Puede no llamar mucho la atención o simplemente interpretarlo como despistes normales, pero pueden ser el inicio de la enfermedad en esta primera etapa. Tenemos una etapa intermedia en la que las manifestaciones clínicas son más evidentes, es decir, que los olvidos son cada vez más frecuentes sobre acontecimientos recientes. Pueden tener desorientación en el hogar, hacer conductas extrañas, a lo mejor preguntas repetitivas, tienen dificultades en la comunicación y cada vez necesitan más ayuda para realizar actividades habituales que requieran una complejidad como pagar facturas o asearse. En una etapa avanzada hay un empeoramiento severo de la sintomatología cognitiva, es decir, en la pérdida de memoria, capacidad de aprendizaje, de lenguaje, de comunicación, pues cada vez están más deterioradas y puede haber dificultad para caminar. Hay alteraciones mayores en la conducta y a veces puede haber incluso conductas agresivas. Pérdida de la memoria más global. En estas fases finales, como hay una inmovilización, es importante valorar la formación de úlceras y es muy importante el que haya un cuidador principal. En el diagnóstico de este trastorno neurocognitivo mayor o de la demencia, empieza porque hay una queja de falta de memoria, pero muchas veces no es el propio paciente porque padecen anosagnosia, es decir, una falsa falta de conciencia, y ellos pueden decir que están bien y se encuentran bien, y entonces muchas veces acuden con algún familiar explicando que tienen muchos fallos de memoria, que a veces es difícil comunicarse con ellos. Hay que tener en cuenta que es un problema multifactorial y multidimensional. Es importante también y es básico el papel del cuidador, porque es el que detectará si hay empeoramiento y si hay complicaciones conductuales o alteraciones secundarias al tratamiento.